Ya cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien y ven mi pantalla? Sí, Hola, buenas tardes. Yo soy Sandra Morales Alvarado, soy R1 de geriatría. El día de hoy les voy a compartir el tema de angina inestable. El tema es una de las patologías que frecuentemente estamos recibiendo en el Hospital General, en donde estamos formándonos como médicos geriatras. Entonces, es un tema de suma relevancia. El contenido de esta presentación se compone del concepto, de las presentaciones clínicas de la misma, la clasificación, un abordaje diagnóstico, el tratamiento y la estadificación del riesgo. Pues bien, la angina inestable se define como la isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo en ausencia del daño agudo o necrosis del cardiomiocitos. Las presentaciones de la angina inestable son tres. La primera de ellas es una angina de reposo. En ella ocurre un dolor que tiene una naturaleza y ubicación característica que se produce, como su nombre lo dice, en reposo y durante un periodo prolongado de aproximadamente más de 20 minutos. Hay también otra presentación que es la angina de nueva aparición. En ella se considera la que se presenta en 2 meses y esta va de un grado moderado a grave. De acuerdo a la Canadian Cardiovascular Society, va del 2 al 3. Y por una tercera presentación es la angina de crescendo. En ella pues hay una angina previa que aumenta progresivamente en gravedad e intensidad y va de un umbral más bajo durante un periodo corto de tiempo. También tenemos una clasificación que esta clasificación le da todos los nombres y componentes a la angina que presenta nuestro paciente. El primero de ellos es la gravedad de la severidad de la angina. Y aquí hay tres clases. La primera es la severa de reciente comienzo, que es en los últimos 2 meses, o acelerada sin dolor de reposo. La clase 2 es la angina de reposo en el último mes, pero no en las últimas 48 horas. La clase 3 es la de reposo en las últimas 48 horas. También hay la segunda parte de esto es según las circunstancias clínicas. La clase A es una angina secundaria y esta se puede deber a una anemia, taquicardia, tirotoxicosis, hipotensión, hipoxemia. Y después tenemos la angina clase B, que es una angina primaria, y la angina clase C, que es angina posinfarto. Después tenemos una segunda acuerdo a la intensidad del tratamiento previo a la angina. En ella, pues ya sea aquella que sea sin tratamiento o un tratamiento mínimo o con mal apego. La segunda es un tratamiento típico de angina estable. El tercero es un tratamiento mixto con dosis máximas de los fármacos. Y por cuarta clasificación tenemos según los cambios electrocardiográficos que se encuentren en el paciente, es decir, sin cambios o con cambios en el electrocardiograma. Para que nosotros realicemos un abordaje diagnóstico inicial en nuestro paciente, la piedra angular del diagnóstico va a ser la historia clínica. Para ello, nosotros debemos de identificar dos cosas muy importantes. La primera de ellas son los factores de riesgo cardiovascular y la segunda es la semiología del dolor, ya que en base a todos los hallazgos, nosotros vamos a tener una adecuada clasificación. Respecto a la semiología del dolor, podemos decir pues que se tiene que interrogar adecuadamente la ubicación. En ella nosotros podemos encontrar que el paciente puede mencionar el sitio, localización puede ser desde epigastrio, sobre todo en mujeres, que se puede ir hasta la mandíbula, incluso hasta los dientes, puede ir hacia los omóplatos, brazos, muñeca, dedos. Hace poco tuvimos una paciente con enfermedad, con angina inestable,
quien llevaba cerca de 6 meses y no encontraban su diagnóstico y su único síntoma era de dolor en la mandíbula. Y al hacer el abordaje se le clasificó como una angina inestable. También tenemos el carácter del dolor. El carácter del dolor pues se refiere a si es de tipo opresivo, ardoroso, quemante, y las características de este nos hacen ver la severidad del daño, así como también la clasificación EVA. También en esta nosotros podemos estadificarla y saber el tipo de afección que tiene nuestro paciente. Respecto a la duración, ya les mencionaba en un inicio que esta tiene un corte de 20 minutos y en alguna literatura nos menciona que va cerca de 2 a 5 minutos y va a depender de la arteria que esté comprometida. También hay otra que es otra característica de la semiología del dolor, que es la relación con el esfuerzo, es decir, si se presenta durante el reposo o posterior a un esfuerzo físico, y los factores que exacerban, que pueden ser actividades como la alimentación, la defecación, ejercicio, o simplemente el simple trabajo diario habitual del paciente. Y por último, los factores que alivian o que el paciente reconoce como atenuantes, que pueden ser en algunos casos cuando se automedican con algún fármaco que ya tengan prescrito o por su cuenta en algo que ellos consideren y que hayan sentido mejoría con este. Respecto a los factores de riesgo cardiovascular, tenemos los siguientes. Esto es solo por mencionar algunos, son los principales, pero dentro de los factores de riesgo cardiovascular hay muchos más. Los principales son las dislipidemias, la diabetes, la hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, y otros de suma importancia son la obesidad, el uso de sustancias tóxicas como cocaína, y también tenemos en algunos pacientes el alcoholismo. Nosotros también debemos al momento de realizar la historia clínica, abordar las comorbilidades y otras causas de los síntomas del paciente, esto para hacer un diagnóstico diferencial y poder reconocer si realmente estamos ante un caso de angina inestable. Entonces se debe de evaluar la salud en general, si tenemos la oportunidad, claro, y esto no pone en riesgo la vida del paciente, y también conocer sus comorbilidades, es decir, otras patologías, si hay existencia de otros factores que hayan desencadenado el dolor y sea similar a un dolor anginoso, y también la calidad de vida del paciente. Si es poco probable que la revascularización sea una opción aceptable, las pruebas adicionales se pueden reducir al mínimo clínicamente indicado. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que en realidad nuestra sospecha clínica no es la angina inestable, pues nosotros debemos de hacer bien este abordaje inicial para evitar hacer prácticas en un paciente cuando no sean necesarias. Respecto a los aspectos fisiopatológicos que ocurren en la angina inestable, tenemos que hay una combinación de todo esto. Primero tenemos una disminución del aporte de oxígeno. Esta disminución de aporte de oxígeno ocurre cuando hay, además de ello, un aumento en la demanda del oxígeno por parte del miocardio. Ambos factores se ven perjudicados o se ven agravados por la obstrucción coronaria, que en la mayoría de los casos ocurre por una placa ateromatosa, aunque también puede ser por una estasis vascular, que esa es otra de las características que se pueden presentar en la angina inestable. Ahora hablando bien de las herramientas diagnósticas, ya abordamos primero la semiología del dolor, los factores de riesgo, también descartamos comorbilidades o la salud en general del paciente haciendo un diagnóstico diferencial. Tenemos ya herramientas orientadas hacia la patología. Entonces, inicialmente se considera que el electrocardiograma es el instrumento diagnóstico principal, y se debe de realizar en los primeros 10 minutos en cuanto llegue el paciente a un servicio de urgencias. Incluso en centros cuando se tiene la posibilidad,
durante el primer contacto prehospitalario en las unidades prehospitalarias y se tiene la posibilidad, se debe realizar un electrocardiograma y pues se debe de hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y en caso de que los síntomas sean persistentes o recurrentes, se deben de estar repitiendo de forma seriada este tipo de estudio, el electrocardiograma, que básicamente es lo inicial. Posteriormente tenemos los biomarcadores. Aquí el más importante es la troponina cardíaca de alta sensibilidad y pues ella es de suma importancia ya que determina pues en realidad el daño al miocardio y es obligatoria en todos aquellos pacientes que tengan sospecha de angina inestable o un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Las troponinas cardíacas son unos biomarcadores que nos indican un daño al cardiomiocito y también existen otros marcadores que son la creatininas y su isoenzima miocárdica, la CKMB, así como la mioglobina. Estos otros biomarcadores también apoyan el diagnóstico, pero no siempre se tienen al alcance en los hospitales en los cuales nosotros nos encontramos. Sin embargo, es importante pues conocerlos y saber que ellos también nos pueden orientar a los diagnósticos. Respecto a ellos, tenemos que tienen un tiempo de inicio de detección en plasma, hablando de las troponinas de 4 a 6 horas y tienen un pico de entre 12 y 24 horas. Vamos a ver que hay una duración de su elevación respecto a la troponina T de 7 a 10 días y a la I de 6 a 8 días. Las otras fracciones vamos a observar que se encuentran más allá, es decir, de 2 a 3 días y de 24 a 48 horas respecto a la mioglobina. Y pues nosotros cuando tenemos niveles altos de estos marcadores, podemos hacer una diferencia entre un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST de aquellos que tienen una angina inestable. Respecto a las pruebas básicas, nosotros tenemos que además de lo que ya mencioné, también podemos apoyarnos de un Holter, de un ecocardiograma y de una radiografía de tórax. Esto nos sirve tanto para hacer un diagnóstico diferencial como también una complementación diagnóstica que no sea visible en las pruebas anteriores o el abordaje diagnóstico inicial. Otras pruebas complementarias son, pero esto ya se solicita cuando el paciente se encuentra más estable y ya nosotros hemos logrado que el paciente esté fuera de riesgo, un perfil tiroideo, la hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos y los marcadores de lesión miocárdica que se tienen que hacer de forma seriada para ir conociendo el pronóstico y la gravedad del cuadro del paciente. Respecto a cuando nosotros hacemos una evaluación con el electrocardiograma, nosotros vamos a tener dos escenarios. Un paciente que no tenga síntomas o no tenga dolor precordial y aquel que tenga síntomas anginosos en curso. Esto es muy importante ya que también nos ayuda a la clasificación de la angina. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que divide los dos, o sea, la línea entre estos dos entidades cardiovasculares. Y pues nosotros tenemos que, por ejemplo, en el extremo izquierdo, en una angina inestable, hay una necrosis de miocitos menor a 1.0 gramos. Y en el infarto de miocardio va en crecimiento. Los marcadores los vamos a observar negativos y por su lado en el infarto van a estar positivos o elevados. En el electrocardiograma puede haber un descenso del ST, de las ondas T, o también puede haber un ascenso transitorio del ST o incluso encontrar sin ningún cambio en el electrocardiograma. Por su parte, sabemos que en el infarto agudo de miocardio, pues ahí sí hay cambios que sean representativos. Respecto al riesgo de muerte, vemos que es menos riesgoso, tenemos menos riesgo de muerte en una angina inestable y en ambos casos vamos a observar que se presenta por una disrupción de la placa, un trombo o microémbolos liberados a la circulación cardiovascular. Por un lado vemos que en la angina es una oclusión parcial y en el infarto es una oclusión coronaria completa. Respecto a la función del ventrículo izquierdo, vemos que la disfunción no va a ser valorable y
En el infarto va a haber una disfunción sistólica y una dilatación del ventrículo izquierdo, aunque en la angina inestable, cuando está acompañada de otras entidades cardiovasculares, también podemos observar una dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro tratamiento? Pues bien, los objetivos del tratamiento va a ser, uno, la terapia va a estar dirigida contra el trombo desencadenante de la sintomatología que parcialmente está dando los síntomas. Y el segundo es la restauración del equilibrio entre el riego y la oxigenación por parte de los cardiomiocitos, que son los que están produciendo el dolor en el paciente. Inicialmente tenemos que pues, los pacientes con angina inestable deben ser tratados con un régimen médico temprano que es similar a lo que se utiliza en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pero hay una excepción. Nosotros aquí no tenemos una evidencia del beneficio o posible daño de la fibrinolisis. Es por ello que es la única parte en la que se tiene que seguir un algoritmo de tratamiento. Y la terapia inicial que debe de aplicarse en el paciente debe ser en los primeros 20 minutos desde cuando inician los síntomas. Y es lo ideal. La terapia antiisquémica y analgésica, vamos a observar que hay tres componentes, que es el oxígeno, los nitratos y la morfina. Respecto al oxígeno, nosotros vamos a tener que administramos oxígeno suplementario a aquellos pacientes que no tengan una saturación superior al 90% o aquellos que tengan dificultad respiratoria, incluidos aquellos con insuficiencia cardíaca o aquellos con otras características de alto riesgo de hipoxia. Hay diferentes estudios que mencionan que los pacientes normocápnicos todavía está en discusión el uso del oxígeno y muchos de ellos han observado incluso efectos no benéficos de aplicar oxígeno. Sin embargo, la guía europea del 2020 aún lo sigue recomendando. La nitroglicerina, por su parte, tenemos que hay diferentes presentaciones, un polvo sublingual, comprimido sublingual, translingual, que es el que se pulveriza, y la infusión intravenosa continua. Respecto al polvo sublingual, inicialmente puede ser de 1 a 2 paquetes inicialmente, repitiéndose cada 5 minutos si persiste la angina. Y el tope máximo son 3 paquetes en un periodo de 15 minutos. El comprimido sublingual, este es de 0.3 a 0.4 miligramos al inicio. También se repite cada 5 minutos y igual el tope son 3 comprimidos en un periodo de 15 minutos. Cuando tenemos pacientes con angina refractaria en nuestro servicio, en el servicio de urgencias, por ejemplo, podemos considerar la administración de hasta 0.6 miligramos como dosis única. Y cuando estamos tratando con una presentación translingual, se pulverizan de 1 a 2 inicialmente y se repiten cada 5 minutos si se persiste con angina. E incluso podemos utilizar hasta 3 pulverizaciones en 15 minutos. Respecto a la infusión intravenosa continua, inicialmente se utilizan de 5 a 10 microgramos minuto, pero esto debe ser con una monitorización cardíaca continua. Se debe de ir ajustando el tratamiento de acuerdo a los síntomas y solamente se pueden ir incrementando de 5 microgramos minuto cada 5 a 10 minutos hasta conseguir el tope máximo que son 20 microgramos minuto. Si la angina persiste a pesar de los 20 microgramos minuto, se puede aumentar de 10 a 20 cada 3 a 5 minutos y ya la dosis máxima tope son 400 microgramos minuto. Por otro lado, la morfina es una presentación intravenosa, es de 2 a 4 miligramos inicialmente, seguidos de 2 a 8 miligramos cada 5 a 15 minutos, de acuerdo a la necesidad del paciente o de la presentación del paciente de dolor. O también se puede utilizar de 1 a 5 miligramos, seguido de 1 a 5 cada 5 a 30 minutos, de acuerdo a la presentación de dolor del paciente. Por otro lado, la terapia antiisquémica y antitrombótica nos habla de que debemos utilizar beta-bloqueantes. Hay diversos beta-bloqueantes, pero los dos que yo voy a mencionar son metoprolol y atenolol. Por su parte, el metoprolol pues, se dosifica de acuerdo a la presentación. Hay una presentación de liberación inmediata y una de liberación prolongada. La de liberación inmediata se inicia con 50 miligramos 2 veces al día. En este caso, cuando tenemos el paciente en estado agudo, son de 50 miligramos
y se puede ir aumentando la dosis a intervalos semanales ya cuando nosotros tenemos a nuestro paciente para egreso. Y esto se hace hasta que se tenga un efecto deseado. La dosis máxima son 400 miligramos al día. La liberación prolongada del fármaco se inicia con 100 miligramos y puede ir incrementando hasta conseguir los 400. Cuando nosotros tenemos una angina microvascular, se recomienda iniciar con 50 miligramos día y se va dividiendo de acuerdo a las presentaciones hasta de 100 a 200 según sea necesario para controlar los síntomas. Por su lado, el atenolol se inicia con 50 miligramos al día y se va aumentando la dosis de forma semanal. Esto va de acuerdo a los síntomas anginosos y a la tolerancia del paciente. La terapia con estatinas nos pone de por medio atorvastatina o rosuvastatina. La atorvastatina se inicia con una dosis de 80 miligramos cada 24 horas y rosuvastatina puede ser de 20 a 40 miligramos vía oral cada 24 horas. Los antiagregantes plaquetarios y el pretratamiento, que en este caso se considera así al ácido acetil salicílico más el clopidogrel, tenemos que el ácido acetil se inicia con 150 a 300 o 75 a 250 miligramos por vía intravenosa y si no es posible, eso es cuando no es posible la toma oral. Y si se es posible, seguida se tiene que dejar una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos una vez al día. Y por su lado, el clopidogrel es una dosis oral de carga de 300 a 600 miligramos, aunque las dosis seguidas o de mantenimiento deben de ser de 75 miligramos al día. En este fármaco no es necesario ajustar la dosis a la función renal. Y bien, inicialmente tenemos que se brinda una terapia farmacológica. Una vez que nosotros brindamos esa terapia farmacológica, nosotros debemos de clasificar nuestra angina como no complicada o complicada. Eso se hace mediante una angiografía, la cual se debe solicitar entre las primeras 24 a 48 horas y en el caso de la angina complicada, cuando es urgente, pues de inmediato, si se tiene al alcance el recurso. Si nosotros valoramos una angina no complicada con una angiografía y detectamos que la anatomía coronaria está adecuada para una ICP, nosotros tenemos aquí dos caminos. Una es sí realizar la ICP y la segunda es considerar una cirugía de revascularización miocárdica. Cuando tenemos una angina inestable complicada y nuestra angiografía nos orienta hacia una anatomía coronaria adecuada, hacia una anatomía coronaria no adecuada, nosotros debemos de elegir la cirugía de revascularización miocárdica de emergencia. Posterior a que nosotros tenemos la angina inestable, vienen otras recomendaciones que es manejar los factores de riesgo reversibles, es decir, la hipertensión, la diabetes, el estilo de vida, obesidad, entre otros. También se elige un inhibidor de IECA, perdón, o un bloqueante de receptor de angiotensina 2, el clopidogrel 75 miligramos al día, y esto es al menos durante 9 a 12 meses. También podemos utilizar un inhibidor de EGP y esto va a ser de 18 a 24 horas después de la ICP, en especial con una carga de coágulos alta reportada en la misma, y las estatinas que se tienen que mantener hasta que el LDL se encuentre en un rango óptimo entre 70 miligramos sobre decilitro. Cuando nosotros tenemos un paciente con angina inestable, también debemos de realizar una estadificación del riesgo de nuestro paciente y esto se hace mediante la puntuación de riesgo TIMI. La puntuación de riesgo TIMI sale o surge de un análisis de estos dos ensayos en donde mediante el análisis de 7 variables predicen el grado de angina inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación de CT y asigna un valor de acuerdo a si está presente o ausente alguna de las 7 características del paciente.
Cuando nosotros tenemos pacientes con un riesgo bajo, es aquellos que arrojan un puntaje de 0 a 2. Un riesgo intermitente es aquellos que tengan un puntaje de 3 a 4 y el riesgo alto es aquellos que tengan un puntaje de 5 a 6, de 5 a 7 factores. Otra forma de estadificar nuestro riesgo es mediante la escala de Grace. En ella se valoran 8 parámetros y de acuerdo al valor que nosotros tengamos, clasificamos a nuestro paciente en un riesgo bajo, intermedio o alto, y esto nos sirve para saber estimar la muerte intrahospitalaria o a los 6 meses posteriores al evento cardiovascular. ¿Qué sucede cuando nosotros ya estabilizamos a nuestro paciente, se encontró en días de estancia hospitalaria y ya tiene criterios de egreso? Pues bien, nosotros debemos de considerar cuál va a ser el manejo posterior al egreso, la rehabilitación, el tratamiento ambulatorio, y de ello se trata, pues, por ejemplo, la evaluación funcional. La evaluación funcional se realiza mediante la clasificación que nosotros le otorguemos con la estadificación. También se le tiene que instruir al paciente los cambios en el estilo de vida, que en ello nosotros debemos de enviar a nuestro paciente a nutrición y con ello pedirle al paciente que pues haga un ajuste a su manera de vivir, aunque esto pues es algo muy, muy difícil de lograr. Y posteriormente también tenemos que ajustar los fármacos con los cuales el paciente va a egresar, que este es la continuación de los antiagregantes plaquetarios, los betabloqueantes, el IECA y las estatinas. Y si en el caso que no se haya solicitado o no se tenga el recurso de la angiografía coronaria, lo ideal es que sí se haga todo lo posible o por medio de la consulta externa se solicite la angiografía coronaria, pues esto con la finalidad de conocer en realidad cuál es la lesión con la cual cursa el paciente, con ello poder estimar el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares y también saber cuál es la función cardíaca que tiene el paciente. Respecto a la enfermedad aguda y el tratamiento de la angina inestable, también nosotros debemos de enviar a psicología y esto es con la finalidad de que se incentiva al paciente a modificar sus factores de riesgo y también de prestar más atención a la sintomatología que el paciente tiene y pedir ayuda médica en cuanto sienta algún síntoma que esté fuera del alcance de la solución del paciente. El pronóstico que nosotros le estemos dando al paciente mejora respecto al estilo de vida cuando nosotros enviamos a nuestro paciente a esta ayuda. Y pues tras el alta, todos los pacientes deben de continuar, como ya lo decía, con los fármacos antes indicados y también se tienen que ajustar los tratamientos de las comorbilidades que tiene el paciente, es decir, diabéticos, dislipidémicos, hipertensos, para que se tenga un manejo integral del paciente. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Sandy. ¿Alguien que quiera eh, complementar Mm, o alguna duda o algo? Gracias, Andy. Bueno, creo que hay algunas cosas que aún se pueden aportar a la exposición, sobre todo, por ejemplo, las calculadoras de riesgo cardiovascular, que era algo muy importante de mencionar en este tema. Hay una calculadora que es para ver el riesgo o probabilidad de enfermedad de las arterias coronarias.
en la que vas a puntuar, creo que son como 9 parámetros, lo que es el sexo, la edad del paciente, si tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, dislipidemias, y el calcio coronario medido en una tomografía. Y en base a eso te va a dar, por ejemplo, la probabilidad que tenga o riesgo que tenga cardiovascular. Y ya en base a eso, por ejemplo, tú puedes pedir estudios específicos para valorar al paciente. Si, por ejemplo, tiene baja probabilidad, puedes solamente solicitar un electrocardiograma. Pero si la probabilidad es alta, puedes ya pedir, por ejemplo, una angiotomografía, una geografía de arterias coronarias o bien un PET. Sí, Gracias, doctora. efectivamente, lo que comenta Lolita es totalmente cierto. De hecho, viene en las guías y lo comentan. Hay una todavía más sencilla que nada más es el género, la edad y el tipo de dolor, si es angina típica o atípica. Y como dice Lolita, dependiendo del riesgo, esta es una prueba pretest. ¿Qué quiere decir que es una prueba pretest? Que antes de que se realice una prueba específica para poder identificar si tenemos una enfermedad eh, aterosclerótica o una enfermedad coronaria isquémica, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si tenemos que hacer un estudio de imagen o un procedimiento invasivo como es una angiografía, ¿no? Una coronarangiografía. Entonces, es bueno revisar esa parte. ¿Cómo Y dijeron también, pues, está actual. Ah, ¿Perdón? no. ¿Cómo se llamaba la prueba que dicen? Pues, Es una pretest, prueba pretest. de Pero, probabilidad. ajá, ¿cómo se llama? ¿O tiene un nombre especial o nada más está así No, así lo como? vas a encontrar como prueba pretest. De Ah, Prueba ok. probabilidad pretest de, en ajá, de síndromes enfermedad de coronarios arterias coronarias. crónicos. Ah, ok, gracias. Esa prueba la encontramos como calculadora, como Grace y Timmy, así. Como calculadora, exactamente. Y tú nada más vas desglosando los valores. A ver, los valores que te pide son 9 preguntas: la edad del paciente, el sexo, el cómo fue el dolor, si es un dolor típico, si no fue típico, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, dislipidemias, su historial de tabaquismo, si se determinó el calcio coronario o no. Si no se determinó, pues igual le pones que no. Y en base a eso ya te arroja la probabilidad. O también, como mencionaba el doctor Chávez, o basarte en las grafiquitas que ya vienen como de colores, de acuerdo al sexo, a los grupos de edad, y en base al tipo de síntomas que tengan, si son típicos, atípicos, o si no son síntomas de dolor precordial. Oh, gracias, doctora. ¿Sale? De hecho, aquí está aquí está, la acabo de descargar así rápidamente, pero es esta, es la probabilidad pretest para isquemia coronaria. Y la finalidad es que nosotros podamos determinar qué riesgo tiene nuestro paciente y de acuerdo al riesgo, qué tipo de prueba podemos realizar. ¿Ok? Que como comenta esta Lolita, puede ser desde una prueba no invasiva hasta una prueba invasiva. Cuando nosotros tenemos un alto riesgo, pues sería inmediatamente tener que hacer una ICP para nosotros poder observar las lesiones directas a nivel coronario. ¿Ok? Entonces, si puedan leer este artículo acerca de los síndromes coronarios crónicos, así búsquenlo. Bueno, en inglés, síndromes coronarios crónicos, y eso es lo que va a venir acerca de los tipos de angina y cómo se tienen que estudiar, etapificar y qué tratamiento tienen que recibir, ¿no? Porque no todas las anginas pues tienen que pasar a ICP como tal. Ok, doctor, gracias. ¿Quién? Ajá. Oye, ¿quién dio la clase? Déjame ver.
Ah, tú eres Sandra, doctor Sandy. Sandra, Sandy. Sandra. Déjame ponerle. Qué bien hablas, Sandra. Gracias, Eres buena doctor. dando clases. Tienes tu lenguaje es muy bueno. Gracias. Ajá. Bueno, quiero preguntarles déjame quitarme esto, acerca de las rúbricas. Ya tengo cuando menos la rúbrica de ayer, la de Yair, ahorita la de Sandra, probablemente también. ¿Quieren participar en que hagamos las rúbricas o qué prefieren? Carlos. No sé, Doc, no sé cómo se le pueda facilitar más a usted o qué prefiera. Sí, porque si hago yo la rúbrica, entonces yo soy el único que califico. Si ustedes hacen también la rúbrica, entonces ustedes también califican a los compañeros. Y ustedes pues están escuchando también la clase, a ver qué les pareció. Entonces sería más democrático que participaran pues casi todos, ¿no? Los que estuvieron en clase para hacer la rúbrica, ¿o cómo ven? ¿Lo ven un poco complicado? ¿Quieren? Tú tienes la rúbrica ahí, ¿no, Carlos? De la del seguro. Si no la tiene el sí, doctor el doctor Márquez, Márquez. Juan Carlos la tiene. Sí, le podemos preguntar para irlas recolectando o irlas pasando. Usted ya había hecho un formato, ¿no? En Google Sí. Forms. A lo Yo mejor había eso hecho sería uno. más sencillo. Sí, hay una rúbrica del seguro. Yo había hecho un formato donde incluía, por ejemplo, ¿te acuerdas de los temas culturales? En fin, ¿no? Ya sé que se tardan un poco más con eso, pero pues a mí se me hacía interesante también, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Entonces, para la siguiente vez me comentan a ver qué hacemos con las rúbricas, ¿les parece? Sí, doctor. Bueno, no, Ok, ajá, ahorita Carlos estaba hablando del síndrome coronario crónico. Vi que no usaste esa terminología, ¿verdad? Sino hablaste de angina. Sí, doctor, específicamente inestable, angina inestable, aguda. Ok. Ajá, ¿alguna razón por la que no usaste síndrome coronario crónico? ¿Tendrías que tu clase era nada más angina inestable? Sí, solo era angina inestable. Ok, bien. Bueno, no sé si quizás estaban comentando de la utilidad de la tomografía, de la angiografía por tomografía. No sé qué tanto la hagan allí o si la pueden hacer, no sé. Mencionaban de una aplicación en la que podemos estadificar un pretest que nos mencionaba la doctora Claro. Levite, el doctor, pero la verdad es que no sé Claro. si en el hospital lo realicen. Ajá, porque no sé qué tanta dificultad tengan ustedes para enviar un paciente a angiografía, la angiografía tradicional, pues, o les parecería mejor hacer la tomografía y la angiografía, la angiotag, pues. Bueno, depende pues mucho porque medio de contraste casi no hay. Ajá, ahí en el seguro no la hacen, Ahorita tenemos no, Doc. dificultad con eso, doctor, ¿no? porque es un medio de contraste y la verdad es que sí es un poco complicado. Es complicado. Bien, entonces, ¿qué hacen? Le envían a Se cardiología tiene al que... siglo XXI, lo subrogan, no sé qué hacen. Sí, se activa código infarto y se hacen subrogados presentando datos que nos piden en la unidad a la que enviamos y ya el paciente se va a un tercer nivel.
¿Sí han enviado anginas? Pero igual, anginas, Porque no, casi no he Hace escuchado poco que enviaron enviaron. Ivonne envió a la señora que les mencionaba al principio una enfermedad trivascular y ella era una angina inestable. Ok. por Entonces, si medio de tienen la manera de consulta se subrogarlo tiene, ahí, por ejemplo, tienen en la mañana, tú tienes, Jorge, una angina o un síndrome coronario crónico, ¿qué haces? Pues de acuerdo con el riesgo, o sea, generalmente nos aceptan con Grace o TIMI de alto riesgo, pues ya con eso tenemos para presentarlo, o sobre todo si tiene la persistencia de la angina a pesar del manejo antiisquémico convencional. Generalmente lo presentamos a tercer nivel y vemos si nos los aceptan para una angio. Ok, ¿cuánto tiempo se tardan para el tercer nivel? Híjole, pues creo que De 8 el que tiene Ivonne es el paciente que presentaron ahorita, el día No, de ya hoy, se fue. pero Pero tardaron como 3 días, ¿no? Con ese paciente. no, 3 días. Lo mete, o no, sea, lo hospitalizas, lo mandas directo por la consulta. doctor, está ¿Lo hospitalizado. hospitalizas? Ujú. es que dependiendo, si llega una angina inestable de alto riesgo, pues obviamente se hospitaliza y la indicación sería realizar la ICP y hacer la angiografía como tal. Entonces, eso se envía pues de hospitalizado. Pero si nos llega la consulta externa a un paciente en tratamiento de angina inestable, que no es de alto riesgo, o incluso a lo mejor llegan a la consulta con datos de alto riesgo, se envía foráneos, o sea, tienen que sacar una cita para que les den un folio y les programen el estudio en siglo XXI, pero esa no es como tal de urgente. El que ellos están habituados a ver, pues es los pacientes que llegan pues con un infarto en evolución o que sí es una angina de alto riesgo y se envía directamente del hospital. Son las dos formas en las que se pueden enviar. Ok, ya entiendo. Yo en mi experiencia solo Ya he visto entiendo. una angina que he enviado y era porque era de alto riesgo, pero es la única. Ok, bueno, muy bien. Ok, no sé si quieran decir o tengan algún otro comentario, o está el doctor Juan Carlos, ¿no? Es que ahora como estoy en el telefonito no veo. Pues nada, yo creo que también igual ahorita que tenemos, que está comentando eso, Doc, Ajá. estar bien todos enterados de qué están pidiendo ahorita para presentar a un paciente, porque sé que todavía están pidiendo las pruebas de COVID, las tomografías de tórax, entonces nada más para estar, o sea, conscientes de qué están pidiendo por si nos llegara a tocar un paciente, pues tener todo listo, ¿no? Bien. Si tenga algún contacto ahí en cardio en tercer nivel que nos diga ahorita que están pidiendo, sobre todo en pacientes que veamos en la consulta externa, por si alguno no visto, pues lo enviemos ya con todo el paquete, ¿no? Para que se los programen rápido. Ya. Pues solo Entonces, están pidiendo radiografía de tórax y prueba de COVID con Ya el último estudio electrocardiográfico y enzimas cardíacas o, bueno, troponinas, CPK, DHL. Placa Son de tórax también. sí. una placa de tórax y un resumen. Sí, ya no están pidiendo tomografía de tórax, siempre y cuando vaya con la prueba rápida de antígenos. Ok. Bueno, muy bien. Ok. Muy bien. ¿Alguna Pues otra cosa? el día, Ya Doc. nos vamos. Vámonos. Bueno, muy bien. Entonces, luego me dicen de las rúbricas, por favor. Y a ver cuál Sí, Doc. ponemos, ¿no? ¿Tú te encargas de eso, Carlos? ¿Tú me comentas? Sí, Doc. Sí. Órale. Perfecto. Bueno, nos vemos, Doc. Me mandas después me mandan después este resumen, la tarea. Las perlas. En el transcurso de mañana y pasado a más tardar, ¿sale? Sí. Sale, Doc. Sale, Doc. Órale. Gracias Y me a todos. comentan de las rúbricas, ¿sale? Sí, Doc. Bueno. Bonita noche a todos. Bye.
Perfecto. Bye, hasta luego. Hasta luego. Bye. Buenas noches, gracias.